Listo. Muy bien, buenas tardes. Estamos en la clase de comunicación. El día de hoy, lunes 15 de agosto. Y vamos a hablar de la tertulia literaria. Tertulia literaria. La palabra tertulia, hijos sabrán, que ha sido muy usado durante la época de la República en los primeros años, ¿ya? Cuando las familias criollas, para mantener su élite, porque se acuerdan ustedes que los españoles fueron sacados de aquí, ¿no? ¿Y quiénes pasarían a ser la principal clase social? Los criollos, aquellos que fueron discriminados por los españoles, ¿no? Porque los españoles no consideraban a los criollos como su familia, no, para ellos eran unos indígenas más los criollos. Entonces, cuando ya se retiraron los españoles de aquí, las familias más adineradas y más importantes de Lima las componían los criollos. Así que los criollos te miraban por encima de su nariz. Así miraban los criollos. Y los criollos tenían, ¿no?, los únicos que tenían estudios, porque un indígena no tenía estudios. Ojo, los indígenas no tenían derecho a estudiar, ¿no? Y aquellos que en algún momento de la historia lo lograron, ¿ya?, no podían, por ejemplo, sacar la acreditación, es decir, entraban a la universidad, escuchaban las clases, entraban a la escuela, ay, que se me ha ido el nombre, nosotros hemos ido a visitar porque actualmente es un museo, la primera escuela de varones en Lima, ay, se me ha ido el nombre, la primera escuela de varones de Lima, el Real Convictorio San Carlos. El Real Convictorio San Carlos, ¿ya? Tú podías entrar, ya podías entrar, pero eso sí, no estabas registrado como alumno. Si eras indígena, no estabas registrado como alumno. Entonces, los indígenas no podían acceder a un título, a un grado, ¿ya? Por mucho tiempo, creo que hasta mediados del siglo XX aproximadamente. Entonces, los criollos pues se vanagloriaban de que eran los únicos que recibían estudios, los criollos eran los únicos que podían ingresar a colegios como el Real Convictorio San Carlos, ¿no? Los criollos eran los únicos que podían ingresar a la Universidad San Marcos, que era la primera universidad del Perú y de América, y los primeros que podían obtener un título, un grado, ¿no? Licenciado, magíster, ¿no?, bachiller, ellos obtenían su diploma, ¿no? Otros no. Así que los que podían obtener, los podían acceder a cargos públicos, como por ahí lo dejó Fátima en una de sus exposiciones, eran los criollos también. ¿Ok? Un indígena no podía acceder a cargos públicos. Entonces, ¿quiénes tenían conocimientos? La alta clase social, la élite. Y esta clase social, pues, se reunía en las plazas de Lima. Miren, ¿qué plaza de Lima? ¿Alguno de ustedes conocen las plazas del centro de Lima? A ver, ¿quién conoce las plazas del centro de Lima? Mencióneme una plaza del centro de Lima. Estas plazas existen desde Pizarro, ¿eh? Pizarro lo primero que hizo fue crear parques y plazas, y luego los primeros gobiernos republicanos continuaron embelleciendo Lima. O sea que existen hace mucho tiempo estas plazas, hasta en la época, desde la época colonial. Por ejemplo, la Plaza San Martín, chicos. ¿Les suena la Plaza San Martín? ¿Alguien sabe dónde está ubicada la Plaza San Martín? A ver, levanten la mano. Ya Misael sabe, ¿no? Misael, ¿tú conoces la Plaza San Martín, Misael? ¿Sí? La Plaza Mayor de Lima, ya, a ver, otra plaza. La Plaza Mayor de Lima. Sí, Yeriel. Ya, los demás no salen de su casa. Vamos a hablar con sus padres. Que los saquen, por favor. Saquen a sus hijos a la calle, señores, ¿no? Visiten algo, que conozcan algo, que vivan. Muy bien, Misaelito y Ariel, muy bien. Ahora sí, ustedes tampoco no sean tan andariegos, ¿ah? Cuidado, ¿ah? Tampoco se pasen de autónomos. Todo en su medida. Bueno, la Plaza San Martín, ¿no?, es la que está al terminar el Jirón de la Unión, que justamente conecta en sus inicios a lo que es la Plaza Mayor de Lima. ¿Cuál es la Plaza Mayor de Lima? La que justamente está en el frontis del Palacio de Gobierno, ¿no? Aquí está el Palacio de Gobierno, y al frente del Palacio construyeron la Plaza Mayor de Lima. Al frente derecho está lo que es la Municipalidad de Lima, y al frente izquierdo está la Catedral.
¿no? Y en el otro lado, lateral, está la plaza, el Palacio de Gobierno, ¿no? Esas fueron construcciones coloniales. Ahora, ¿qué se hacía acá, Miss? Yo he ido recién, ¿no? Por ejemplo, yo vivo en el RIMAC, ¿no? Entonces, yo cotidianamente paso por ahí, ¿no? Me gusta también caminar, así que yo me voy caminando. A veces cuando voy a comprar algunos libros, me voy caminando, pero Girón Trujillo, la Plaza Mayor, por ahí camino. ¿Ok? Entonces yo paso por ahí. Entonces, la Plaza Mayor, ¿no? Y la Plaza San Martín, que conectan Girón de la Unión, antes eran escenarios de conversaciones de grandes literatos, escritores, criollos de la época republicana, de los inicios de la República, ¿no? Como Mariano Melgar, ¿no? O más adelantito, más moderno, César Vallejo. Entonces, o a intermedio, Felipe Pardo y Aliaga. Y también habían extranjeros que venían aquí y comenzaban a hablar sobre temas políticos, otros sobre temas románticos, ¿no? Sobre otros sobre temas indigenistas, como José María Arguedas en el siglo XX, como ya les enseñé, ¿no? Todas las sangres, ¿no? José María Arguedas fue estudiante sanmarquino, ¿ya? Él es estudiante sanmarquino. Él estudió en la Universidad de San Marcos y, por ejemplo, él cuando vino a Lima, porque él es de Andahuaylas, ¿no? Él es de la provincia de Andahuaylas, él cuando vino a Lima, por ejemplo, él se reunía con otros escritores a hablar sobre los temas de época aquí, en la Plaza San Martín, en la Plaza Mayor. Mire, yo he pasado la última en la Plaza San Martín, lo único que he visto es un poquito de ladronzuelos. Sí, pues lamentablemente hoy en día no hay grandes tertulias, pero antiguamente sí, había grandes tertulias, ¿ok? Entonces, ¿qué es una tertulia? Es una conversación, ¿no? Con una temática presumiblemente académica o cognitiva, ¿no? Eso es una tertulia. Y cuando hablamos de una tertulia literaria, hablamos de una conversación, ¿no? Con un tema literario. Entonces, antiguamente se daban las tertulias literarias. Hoy en día, pues, no se da esto porque todo cambió, ¿no? Ustedes sabrán que las clases sociales se trasladaron. Antiguamente, la élite limeña, ¿dónde vivía? En el centro de Lima. En los primeros 50 años de nuestra vida republicana, la élite limeña vivía en el centro de Lima. Era la mejor zona de Lima. Tú te ibas al centro de Lima y veías los lindos parques, el alumbrado hermoso, las mujeres con vestido elegante, los carruajes. Ahora vete al centro de Lima. Ves delincuentes, ladronzuelos, lo peor de Lima, ¿no? Pero antiguamente era así, ¿ok? Entonces, ahí se daban las tertulias. Así que el tema de hoy, chicos, es justamente la tertulia literaria, ¿no? Cuáles son sus características y justamente un personaje que escribió sobre estas tertulias, sobre estos temas, ¿no? Porque a veces eran temas cognitivos, pero también habían tertulias, sí, ya recordé, habían tertulias también con temas coloquiales, ¿ya? ¿Y quién fue uno de los escritores que captó estas conversaciones que se daban en estas plazas de Lima y las escribió en su libro? ¿No? Fue Ricardo Palma, ¿no? Ricardo Palma, al cual le tienen un nombre. ¿Cuál es el apelativo de Ricardo Palma? A ver quién se acuerda. El bibliotecario mendigo. Sí, mi amor. El bibliotecario mendigo, ¿cierto? ¿Qué le encargó Iglesias a Ricardo Palma? Ricardo Palma, anda, búscate quien te dé libros donados en el mundo, anda, viájate por Europa, anda por ahí y pídete pues libros, porque los chilenos se habían quemado la biblioteca, todos los libros de la Biblioteca Nacional nos quemaron los chilenos. Entonces, ¿quién reconstruyó nuestra Biblioteca Nacional? Ricardo Palma, ¿ah? A finales del siglo XIX. Entonces le pusieron, ¿no? Como fue a pedir libros a todo el mundo, le dijeron el bibliotecario mendigo, ¿no? El que estaba pobrecito pidiendo libros, ¿no? Y bueno, y así reconstruyó, gracias a sus grandes contactos, Ricardo Palma reconstruyó nuestra biblioteca. Así que Ricardo Palma es el que, entre sus peculiares habilidades que tenía, él
recopiló estas conversaciones, ¿no?, que se daban en estas plazas de Lima y hizo su libro, Tradiciones Peruanas. No, en ese libro, Tradiciones Peruanas, el que recopila todo lo que él había escuchado en estas conversaciones muy interesantes de las tardes limeñas. Y de eso vamos a hablar hoy día. Por favor, todos corriendo, pongan como título después de su carátula, después de sus contenidos, ya pongan por favor el título Tertulias Literarias. ¿Sí? Tertulias Literarias. Ya no hay permiso de ir al baño, se aguanta. Porque si no, no va a ganar la hora. Ya, tertulia y tienen que ir a almorzar. Uy, ya las mamás estarán cocinando, yo ni cocino. Tertulias Literarias. Ese es el título. Después de la fecha, por favor, la fecha siempre en letras, no en números. Y vamos a compartir un material que no es de origen mío, porque nunca uno puede falsear. Así que este material no es mío. Este material es de Miss Bexabe, la cual considero que es un buen material, por eso es que lo estoy utilizando para ustedes. ¿Ya? Ahí está. Siguiente. Hemos identificado, ¿no?, cuál es el propósito de ese tema, cuál es la competencia, es que leamos y reflexionemos sobre una lectura en especial, que es una tradición peruana de Ricardo Palma, cual se titula Al Rincón Quita Calzón, ¿no? Así tituló Ricardo Palma, ¿no?, esa tertulia, ¿no? Él les puso un título, ¿no?, en especial a cada tertulia. En este caso, ese título y una de las tertulias más famosas que escribe Ricardo Palma en sus tradiciones peruanas es Al Rincón Quita Calzón. Vamos a ver. ¿Todo bien, Álvaro? Sí. Un poco asustado te veo. Entonces recordamos, ¿ya? ¿Qué es una tertulia? Vamos a recordar qué es una tertulia. Por favor, Misael. ¿Qué dice la RAE? ¿Puedes leerlo, hijo? ¿Qué es tertulia? Según la RAE es, primera definición, reunión de personas que se juntan habitualmente para conversar o recrearse. Segunda definición, conversar. Conversar, hablar, ¿ok? Eso es una tertulia. Es una conversación, ¿no?, que tiene un fin recreativo, ¿no? Y puede ser de origen académico, de origen cognitivo, puede ser de origen coloquial, ¿ok? Así sacó Ricardo Palma este libro de tradiciones peruanas. Seguimos entonces. Ahora vamos, uy, creo que me adelanté, ¿no?, con una tertulia literaria, ¿no? Es una tertulia literaria, Yeriel. Actividad cultural y educativa que habitualmente realizan personas interesadas en temas literarios. Claro, ¿no? Ya estamos dando una característica en especial, ¿cierto? Seguimos. Airi. Es un espacio que favorece la charla compartida, abierta y desahogada, donde todas las opiniones son importantes y todo el grupo se enriquece de las diferentes impresiones y aportaciones basadas en valores democráticos e igualitarios. Claro, ¿no? Es una conversación enriquecedora. Ojo, la tertulia, porque ahora nos confundimos un poco, ¿no? Tertulia es cuando yo hablo. Por ejemplo, lo que yo hago en clase no es tertulia, ¿no?, porque soy yo la protagonista de la información, que en momentos intercambiamos con ustedes, porque yo también recibo aportes de ustedes, pero son solamente en momentos. La mayoría de momentos lo protagonizo yo, porque es una sesión de clase. Pero, ¿cuál es la diferencia con una tertulia? Que constantemente comparten, nadie es el protagonista, ¿no? Todos enriquecen la conversación, ¿no? Eso es una tertulia. Y bueno, acá hablamos ya de
Ricardo Palma, ¿no? Porque Ricardo Palma aprovecha un momento histórico importante en nuestro país, ¿no? Que es justamente finales del siglo XIX, y dentro de sus escritos en las tradiciones peruanas, ¿no? Que son tertulias, él critica la política y la religión en el Perú. Ricardo Palma escribe 453 tradiciones, ¿ya? En 6 de ellas habla sobre temas indígenas o incaicos. 339 tradiciones hablan sobre la época virreinal, donde critica un poco a los virreyes. También habla de cómo se enamoraron de mulatas los virreyes, cómo tuvieron amores secretos, ¿no? En 43 habla sobre la época de la República. Emancipación, las luchas, en 43 sobre la emancipación, es decir, sobre las luchas para obtener nuestra libertad. En 49 habla sobre la República Mera y los gobernantes. Y 16 que nos ubica sobre qué contexto histórico él las limitó, ¿no? Las puso, ¿no? Simplemente se ven los escritos de las tradiciones peruanas, 453 tradiciones. ¿Alguno de ustedes ha leído de repente las tradiciones peruanas de Ricardo Palma? ¿No? Bueno. Vamos a pasar ahora a nuestro material, ¿ya? Pero para que no se corte el tiempo, vamos a dejar la sesión aquí y vamos a abrir una nueva sesión con el otro material sobre las tradiciones peruanas de Al Rincón Quitacalzón. ¿Ok? Cerramos la sesión para vernos en la otra sesión.